Pero me llama mucho la atención porque aún siendo una madre tradicional dominicana, tú nunca has utilizado el tema de la violencia cuando tú personificas a tu mamá. O sea, nunca hemos visto a un Jan con una samurái, con un correazo. No. Sí se pueden colocar los límites, sí se pueden poner las reglas sin tener que maltratar en el camino. Es que yo creo que una acción trae una reacción. Si yo doy, ¿qué voy a esperar de mi hijo? En mi casa las reglas estaban muy claras desde siempre. Y te puedo decir que eso me forjó a mí y yo soy así tan histérico con que las cosas salgan bien y todo eso porque en mi casa se me educó así. Hay una madre dominicana que yo creo que todo el que está en redes sociales la conoce y hoy yo la tengo en vivo y en directo. Y no, usted no está viendo doble, usted está viendo a la real Doña Jessie y a su hijo Jan Villanueva, que la personifica en redes sociales y que nos encanta, porque cada vez que yo veo uno yo digo, pero es que nos crió la misma madre, es que todos tenemos la misma madre. Bienvenidos a Madres Reales Podcast. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Yo estoy muy, muy emocionada, de verdad, que ustedes estén aquí, porque yo veo a Doña Jessie, veo al Panda siendo Doña Jessie y digo, ¿qué tan real es ese personaje? ¿Fue concebido con sus matices? A su imagen y semejanza. ¿O es tan real como lo vemos en redes? Sí, más real de ahí. Lo que pasa es que tú sabes que hay cosas que uno no puede subir. Eso dice él. Porque hay que mantener, tú sabes, ciertas apariencias y demás. Entonces, no, yo creo que tú exageras demasiado. Ay, sí, claro. Cuando él hizo eso por primera vez, ¿usted sabía que lo iba a hacer o cómo fue la cosa? ¿Usted lo vio ya después que estaba arriba? Mira, siempre se ha contado eso, que Giancarlo subió un video o me mandó un video. Al grupo de la familia. Al grupo de la familia. Yo me ofendí. Yo me ofendí grandemente. ¿Pero por qué me ofendí? Porque realmente vi cómo era. Dijo, y esa soy yo. Y así es que yo hago. O sea que... Y yo le dije, Giancarlo, no te atrevas a subirlo. Me hablaste mal fuera. Me sí. dijo, sí, que no lo subiera, que no me burle de ella, que de todo. Y con ese mismo video fue que mi amiga María Amelia Cáceres, que siempre hablo de ella porque fue quien me dijo que lo subiera a redes. Entonces yo ahí tuve que convencerla para que me deje subir ese video a redes. Era con otra peluca, era con una peluca afro y todo. O sea, no, nada que ver con el personaje como lo vemos ahora. Entonces ya ahí pues sí, ella accedió. No, o sea, no lo hice sin su permiso jamás. No, él me pidió permiso. Yo nunca le dije bueno, ya está bien, súbelo, pero nunca con la intención de que iba a llegar a como ha llegado ahora. Claro. ¿Y de dónde te nació ese personaje? ¿O tú dijiste, lo voy a hacer una vez y como pegó, no, sigo? Yo creo que se dio una situación en el grupo de la familia de algún debate de algo, entonces yo lo hice como relajando, obviamente. Pero siempre limitar, como relajar a los miembros de mi familia, mi abuela, en paz descanse también, como que se me daba natural, entre comillas. Entonces, como que vi esa brecha para hacer un relajo. Y mi hermana y yo siempre hemos invitado a mi mamá y estando con ella al lado, mi hermana y yo nos decimos la cosa que ella va a decir y todo eso. O sea, como que era como una costumbre de nosotros. Me encanta. Sí, déjame decirte, yo vengo de una familia grande. O sea, nosotros 6 hermanos nos criamos juntos. Mi hermano mayor falleció y nos juntábamos todos los domingos. Y yo le digo a él que nosotros hablamos alto en tono de voz, pero no por pelear, sino porque había que darse a notar entre 6 muchachos. Claro. En una casa muy grande. En una casa muy grande donde te llamaban por un teléfono. Acuérdate que, en mi tiempo era un solo teléfono para todo el mundo, una sola televisión para todo el mundo. Entonces, te llaman por teléfono. ¿Quién? Dile que no estoy. Entonces, tenemos el metal de voz alto. Entonces, cuando nos juntamos en la familia, eso es quién habla más alto. Pero no es peleando. Siento que mi familia, claro. No, gente que iba los domingos se le hacía la advertencia. O sea, como que todo va a estar bien. O sea, tú vas a creer que nos estamos matando, pero no. Nos queremos, nos amamos, pero la familia habla alto y habla todo al mismo tiempo. Hablamos alto. Y muchos tenemos como la forma de hablar como medio peleando, pero no es peleando. Es como que tough love. Exacto.
Pero tú sabes que algo que me ha llamado mucho la atención y yo creo, por lo cual yo conecto mucho con el personaje, porque yo veo a mi mamá, o sea, sus videos rondan en todos los chats familiares y mami dice, claro que no, y nosotros tres, claro que sí, ese eres tú. Pero me llama mucho la atención porque aún siendo una madre tradicional dominicana, porque, y en los comentarios lo vemos, tanta gente dice, ese es mami, tú nunca has utilizado el tema de la violencia cuando tú personificas a tu mamá. O sea, nunca hemos visto a un Jan con una samurái, con un correazo. No, porque eso no se fue, vio, no, eso no se eso sí No. se vio, fueron muy pocas veces, con cosas muy puntuales, Pero muy raro, muy pero raro. muy raro. Eso no era algo que se acostumbraba en mi casa para nada. Ujú. Y tampoco quería que fuese así, ¿entiendes? Porque quería que fuese lo más real posible. Como yo siento que cuando tú dentro de la misma ficción te apegas mucho a la realidad, Ujú. yo creo que ahí está el truco. Igual pasó en mi casa. O sea, en mi casa mis padres tampoco nunca lo pusieron la mano. Si fueron rectos, si fueron firmes en sus decisiones, pero no nos pusieron la mano. Y si yo le di a ellos, fueron muy raros. Pero muy raro, muy raro, muy raro. Y tampoco era cogiendo alambre ni nada de eso, No, ¿entiendes? O sea, jamás, Ujú. jamás, jamás de los jamases. Un pelliquito. No, un si tú muñequito, una enciclopedia, cosas así. Pero a mí de verdad me llama mucho la atención eso, porque vivimos en una sociedad, ustedes saben que yo promuevo mucho la crianza positiva, la crianza respetuosa, y la gente siempre piensa que permisividad, que falta de límites, pero vemos a una doña Jessie Ujú. colocando límites, vemos a una Jessie siendo No, claro. autoridad, Sí. incluso como la personificas. Ujú. Esa fue la realidad en tu casa y cómo tú viviste entonces esa infancia con una madre que no te dio golpes, Ujú. no te dio chancletazo ni samurái, pero sí fue Sí, en mi casa las estructurada. reglas estaban muy claras desde siempre y te puedo decir que eso me forjó a mí y yo soy así tan correcto en muchas cosas, trato de ser tan correcto, ¿no? Y como tan histérico con que las cosas salgan bien y todo eso, porque en mi casa se me educó así. Eh, y son cosas que agradezco, porque eh, veía ejemplos y siempre pasa que tenemos amiguitos y que no tienen la misma estructura, digamos, en su familia y no tienen la misma dinámica, que en ese momento podía parecer chulo y podía parecer algo que tú quisieras tener, tú sabes, ese libertinaje, entre comillas, pero cuando ya tú eres mayor y te vas dando cuenta, tú dices, ah, no, gracias por eso, porque me ayudaste a ver lo que estaba bien y lo que estaba mal y cómo hacer las cosas. Obviamente en ese momento era horrible, ¿eh? No vamos a romantizarlo ahora. O sea, nosotros nos reímos ahora, o yo lo utilizo como una comedia, pero en ese momento cuando esos límites venía una reacción Usted no va. exacto, y venía una reacción de, pero ¿por qué? O sea, venía como esa respuesta. Y no te puedo decir, ah, sí, es verdad, tú tienes razón, mami, porque no, imposible. Yo después de que era grande dije, ah, sí, por eso fue. Pero en ese momento, como cualquier adolescente, tú querías como mudarte, coger tus motetes y largarte. Como me decía ella, que me mude. Ah, sí, claro. Porque no es tan mágico. O sea, ahora sí, pero en ese momento no. Cuando él me decía, no, porque en la casa de fulana, yo le dije, bueno, pues múdate en la casa de fulana, pero aquí las cosas se hacen como yo diga. Claro, no con ese tono no tan como, angelical. Pero no sí. como yo diga en sí por decir yo digo, sino porque como debe de ser. Ujú. ¿Entiendes? Porque yo eso, por ejemplo, en el último video que él subió de esa jovencita que llega a la casa a poner falta de respeto, yo una vez decía, agárrenme la boca, agárrenme la boca, porque definitivamente si yo los veo a ustedes pasar ese límite, Claro. Claro. no vuelven, porque hay la educación que yo te he enseñado a ti, hasta dónde tú debes de llegar. Por ejemplo, a subir a las habitaciones, no tenían por qué subir a las habitaciones. No, ¿entiendes? Empezamos, claro. ¿Y O sea, dentro de cómo las cosas cómo fue eso de poner los límites? Y sí me gustaría que le hablara específicamente a la población dominicana de si se pueden colocar los límites, si se pueden poner las reglas, sí las responsabilidades, sí toda esa educación que conocemos, sin tener que maltratar en el camino. Es que yo creo que una acción trae una reacción. Si yo doy, ¿qué voy a esperar de mi hijo en el día de mañana? Que sea una persona agresiva.
por igual. Y eso no es lo que tú quieres. Con ser consistente en las decisiones y razonar el por qué no. Porque es cierto, en el momento no lo entendían. ¿Por qué es? Dime. A nadie le gusta Claro. que le pongan el no por delante, pero ¿por qué no? Ujú. Entonces, yo no considero, ni tampoco porque me da la gana. Yo nunca les trabajé así. Mami, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque por esto y por esto y por esto. Creo yo. ¿Tú Bueno, entiendes? Creo yo. más Porque o en el menos. momento. No, porque eso es otra también. No sé si te pasa con la tuya, que tienen, como ella me dice a mí, que tenemos memoria selectiva, ¿no? Y ¿cómo fue que me dijeron? Memorias construidas. Todas suenan muy lindo, pero hay veces, o sea, que era porque yo digo y punto. Y eso de la crianza positiva en nuestra época, yo creo que tú y yo somos de la misma edad o Ujú. contemporáneos, no existía. No Bueno, la existía la palabra crianza bonita. positiva, La Ujú. palabra ni bonita. existía Sí. todos esos términos, esa terminología que tenemos ahora. Ujú. Y tampoco yo siento que las madres tenían acceso a tanta información. Sí, sí, no la vi. Yo creo que ahora una de las cosas más lindas que tiene las redes sociales y la digitalización es eso, el acceso a información, que Ujú. puede ser un arma de doble filo. Sí, sí. Porque Está el también exceso, claro. exacto, el exceso de información también puede ser un problema. Ujú. Pero tampoco era siempre que era porque yo digo y punto, o sea, no. Pero había veces que como humana al fin, pues sí, se daba eso. Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que de verdad piensa que la crianza positiva es que no se dice que no. Pero hay veces que yo sí digo que no y punto, porque Claro. los niños a veces no Claro. entienden. Pero eso Él es no bueno que tú lo entiende. digas porque hay quienes están, y te lo digo porque tengo muchas madres a mi alrededor, amigas y Claro. eso, que también tienen como miedo a no caer en repetir patrones o Ujú. no traumar, lo que hablábamos de eso hoy también en el programa de radio, que los famosos traumas de infancia, los famosos, la tienen, ustedes la tienen difícil. No, es que un Porque ustedes están todo trauma. el tiempo como con miedo, porque No, si le es digo que. esto va a traumar, que Mira, yo hoy qué. justamente yo subí un video diciendo que yo valide la emoción de mi hijo, no quiere decir que yo deje de poner límites. Porque yo Claro. puedo entender que tú te molestes porque yo te Claro. diga que no, Claro. tú eres un ser humano, tú tienes emociones, tú te puedes molestar, pero no te Pero va a no. comer ese No. dulce a Claro. las 10 de la noche, no te lo vas a comer. Y yo creo que el miedo que tienen muchas madres, y ahí me gustaría hacerle esa pregunta, es que de verdad después mi hijo se va a molestar conmigo, yo voy a perder su cariño porque él se va a A eso. molestar. Mi hija cuando supo que yo venía para acá me dijo, bueno, mami, tú hablar de crianza positiva. Yo le dije, Carla Patricia, no te preocupes, porque precisamente estas madres que están creciendo, ok, tú le puedes validar sus sentimientos como tú dices, pero de ahí a ser permisida, porque yo considero que me lo voy a traumar, eso es No. peor, es peor. El día de mañana va a ser peor. Las terapias que vas a tener que pagar van a ser más de lo que tú poniéndolo desde un principio. ¿Cuáles son los límites? Porque si yo me quiero tirar de aquí y te vas a caer, te vas a caer. Pero si yo no le enseño realmente por qué no debe, no, que tenga las consecuencias, no, porque entonces tengo Ajá, que llevarlo al claro. médico, se me puede partir la cabeza y demás. Ujú. No, bájate de ahí, Claro. ¿entiendes? Entonces hoy en día como que Hay un miedo. Sí, se Hay está un miedo de que como. yo no lo puedo ni agarrar. Una cosa es no hacerle daño, pero si tú lo tienes que agarrar y quitarlo del peligro, quítalo. Claro. Exacto. Entonces, como que ese temor de que hoy los sentimientos, frustrar porque no lo dejo hablar, hay momentos en que sí. Pero de ahí a que me hable mal, de ahí a que me dé, porque ya yo veo niños de 3 y 4 años que le están dando a sus Y padres. ellos se quedan igualitos. Sí. Se quedan Como con igualitos. temor de llamarle la Ujú. atención o te corrijo ahorita Claro. porque estoy en el medio y a eso yo no voy. No, toda emoción es válida, todo comportamiento no. Mira, Y si da en bonito esta eso. casa Deja de ponerlo en yo un no te libro. permito a ti, está en el libro. Ah, Si yo en esta casa yo no te pego a ti, yo no te voy a permitir que tú me pegues a mí. Exacto. Porque esas son las reglas de Claro. todos. O sea, ¿Cómo fue para ustedes construir esa relación? Porque, ok, se ponían los límites, ya ahora lo entendemos de adulto y lo Ujú. agradecemos y qué Ujú. chulo. Pero ¿cómo fue también construir esa relación que ahora vemos en redes tan bonita, que yo sé que es real, también de entendimiento, de yo conocer a mi hijo, de yo compartir con mi hijo genuinamente? ¿Cómo fue construir ese vínculo? mira, una de las cosas de las Ella cuales. respiró profundo. Ujú. Quiero ver lo que ella dice primero. No, una de las cosas que yo agradezco a la vida, que me permitió que Giancarlos y Carla Patricia crecieran conmigo.
saber todas sus etapas. Entiéndase porque yo tengo un colegio, ¿verdad? Ellos estuvieron conmigo en el colegio. Giancarlo menos tiempo que Carla Patricia, que duró hasta sexto, y después de ahí, qué bueno verlos a ellos brillar en otra escuela, porque me decían a mí que mis hijos eran buenos por mí, porque yo siempre estuve presente. A veces quería estar más de la cuenta, más de la cuenta. Posiblemente porque, como te dije, éramos 6, y para yo hacerme notar en mi casa, era difícil que mi mamá se dividiera en 6. Y no estaba presente en muchas de las cosas. Y yo dije, yo quiero hacer todo lo contrario. A veces me decían, tú estás demasiado presente, no quiero ni que vayas por la escuela, ni que se acerque a las famosas idas, a los paseos y demás. Yo fui Sí. delegada de todos los cursos, pero era porque yo quería estar presente. Y que yo considere, yo me llevo muy bien con los dos. Claro, diferencias tenemos, diferencias tenemos. Que permitió, no sé, aceptar cómo son cada uno de ellos y ellos a la vez aceptarme a mí. Porque perfecta no, muy imperfecta, pero queriendo hacerlo cada vez mejor. Qué lindo. Diga usted. ¿Y para ti, Wow. Jan? No, realmente yo defino un momento importante en mi vida y yo creo que ahí empezó como a cambiar la dinámica de manera positiva. Y es cuando yo me mudé solo, que no era algo tan común en ese momento. Yo me mudé solo con 25 años, una cosa así. Y obviamente con un empuje de mis padres y todo eso, claro. Y no era algo que estaba buscando, simplemente se dio. Y yo ahí como que sentí que la relación cambió de manera positiva porque uno se extraña más, uno quiere pasar más tiempo. Cuando tú estás con la misma, con esto no estoy diciendo que todo el mundo se tiene que mudar, para que no vayan a sacar las cosas de contexto. Pero sí, yo para mí personalmente, ahí yo sentí como más el deseo de que pasáramos más tiempo juntos o de viajar juntos si tenemos el chance o de comer cada semana, una vez a la semana juntos, tú sabes, como que uno se extraña más. No era que antes de eso la relación estaba bueno. Deteriorada. Deteriorada. Wow, la lengua. No era que estaba, tú sabes, en cosas negativas, pero como que yo siento que ahí cambió. Y ahí como que ya nos pusimos como, yo era más adulto también. Y yo creo que sí, que eso como que ayudó a que cada quien tenga su espacio, que cada tenga su ambiente y como buscarnos más a que cada uno forme parte de ese otro ambiente. Y aclarando algo con relación a esa mudanza, cuando él me dijo, mami, yo me quiero mudar, él a veces dice, mami, tú te pusiste incómoda. Y yo, no, todo lo contrario. Qué bueno que hayas tomado esa decisión. Ahora, económicamente hay que ver la parte, porque yo no te puedo ayudar a mantenerte a ti. Tú te puedes mantener, tú puedes. Si yo puedo coger algunas de las, creo que fuera la jipeta que nosotros le pagábamos. Y él me dijo, sí, yo tengo mi trabajo. Y la verdad es que me emocioné de que ya fuera un adulto de 25 años, porque hoy en día duran hasta los 40. Mi hermano fue uno que se mudó a los 40, de donde mi mamá. O sea, que yo decía, no, Giancarlo ya desde los 25 fue una persona independiente económicamente, y no estabas en las redes, no, tú no estabas. Todavía. Estaba trabajando en diferentes empresas y él me consulta. Por ejemplo, me consultaba, yo lo conozco tanto que cuando yo veo que él está en bajo perfil, lo llamo, Giancarlo, ¿sucede algo? Me acuerdo que en Johnny Rockets, que tú estabas en medio... ¿En qué, perdón? Cuando tú estabas en Johnny Rockets. No, pero eso fue mucho antes, Sí, mami. Yo ni creo que fue en el 2012, ¿Y tú te mudaste? 2015. Ah, bueno, pues desde antes. Yo cuando lo veía así, yo le llamaba, me dice, mami, no aguanto, tengo demasiado trabajo. De una vez me le acercaba. ¿Tú entiendes? Ven, las cosas no son así, hay que aguantar, porque no todo es fácil, Claro. porque los trabajos no son fáciles. Pero estamos hablando de la adultez. A mí me gustaría saber De niño. de niño, de adolescente, cómo era Jan. Porque la adolescencia trae consigo, la niñez trae consigo sus cosas, tiene sus bemoles, la rabieta y la cosa, pero la gente a veces se le olvida que viene la adolescencia por ahí y que ahí vienen otros cambios, otra búsqueda como de la autoestima, la construcción del autoconcepto. ¿Cómo fue esa adolescencia de Jan
y cómo fue para ustedes ese tirijala, porque hay un tirijala entre padre e Claro. hijo. ¿Existió eso en el hogar de ustedes? ¿El tirijala? Ajá. Sí, claro. Por Dime supuesto. un ejemplo. No, porque no es un ejemplo, miles de ejemplos. Todos los videos hay un tirijala, mami. En todos los videos que hacemos hay un tirijala, obvio que había tirijala. Y sobre todo porque, a mi entender, tenemos temperamentos similares. Sí, eso sí. Entonces, como que chocábamos más por eso. Pero di mami, yo de adolescente. Tú fuiste un muchacho tranquilo. Pero no Giancarlo- lo romantice, mami. También di la No, verdad. Pero déjame hablar. Él fue tranquilo en el sentido de que yo nunca pude decir, Giancarlo me tiene en una zozobra. Bueno, zozobra en cuanto a la parte activa. Porque él hacía cosas que yo decía, Dios mío, pero por Dios, cuídate. ¿Tú entiendes? Todavía hoy en día Ujú. él es muy activo. Yo digo, mide las acciones para que no hayan consecuencias. Pero yo creo que él no me dijo mentira, y si me decía mentira era como muy tontas. No tuve problema con él que si bebía, que si fumaba, que si se metió en droga. No, gracias a Dios, que nada de eso. El grupo de los amigos eran grupos buenos. Me imagino que lo habrán habido por detrás, pero no. Cuando iban a la casa a estudiar, generalmente yo les decía, vengan acá a estudiar. Me gustaba más. Y como yo los ayudaba. Mentira, No, No. muy poca. No Muy te pocas. escapaste, no. No me escapé, No, pero sí siempre fui muy respondón. así. O sea, Todavía. los problemas de nosotros iban como el Todavía. responder. No de hacer mala crianza como tal, ni de tirarme al piso, ni nada de eso, ni de trallar cosas. No, pero sí responder, como y con gesto, porque me considero ser bastante gestoso. Entonces, sí, obviamente lo dime y te diré pero ¿por qué? Pero entonces dime, pero entonces, ¿cómo tú sabes? Y encuadrado y vaina, entonces ahí venían los problemas. Pero de mentira no, yo Una vez que- pocas veces, sí. Una vez dije una mentira y no fue la gran cosa, no fue que fui a un sitio y me fui a otro. Eh, Ella estaba insistiendo que no fuera a una fiesta gratis que había en la zona cuando es. Y yo que sí, pero al final me dejó ir y en la fiesta se armó un tiroteo. Esa fiesta fue famosa en ese momento. Entonces yo le dije, idiota al fin, porque claro que se va a enterar, si eso va a salir en la noticia, obvio. Yo llegué temprano porque nos friqueamos y todo el mundo se fue para su casa. Yo no había llegado a la fiesta. Yo estaba en el tapón de la zona, que iba el novio de una amiga manejando. Y eso, veíamos una avalancha de gente caminando, o sea, de película. Váyanse, que somos un tiroteo, qué sé yo qué. El que de mi época más o menos se lo puede imaginar cuál es. Y creo que esa vez falleció una persona, si no me equivoco. O sea, fue fuerte. Y después te digo. Entonces yo llegué temprano y siempre la costumbre era como ir a avisar como que yo llegué. Ujú. Entonces ella me preguntó que ¿por qué tú llegaste tan temprano ayer? Y yo le dije, no, porque no estaba de nada la fiesta. Entonces al otro día, ella me sentó en el comedor y me dijo que cuál era la necesidad de decir mentira, que ella de todo se entera, que de todo. Porque la mamá de una amiga que era amiga de ella también, o sea, la mamá era amiga de mi mamá. Y ella la llamó para, ¿tú te enteraste lo del video? Entonces ahí se armó. Entonces ahí me di cuenta que no podía decir muchas mentiras, la verdad, porque se entera de todo. Sí. Y tú sentías, porque a mí particularmente me pasa, o me pasaba, pero me sigue pasando y yo sé que me va a pasar también vaya de este mundo, que yo oigo la voz de mami. Sí. Yo creo que a veces las madres sienten, es que yo repito tanto la cosa, es que yo repito, pero ese disco duro se le queda a uno en la cabeza. Ujú. Y yo después que viví sola afuera, que ya luego tuve mi casa, ahora que tengo mis hijos, yo escucho la voz de mami muchas veces de, mi hija, juiciosa, Ujú. no haga Claro, esto, no haga claro. aquello. ¿Te pasaba? Totalmente. Y a veces hasta de más. Y mi hermana y yo siempre las amo con eso, como que también el tener esa voz tan presente, como que no hicimos cosas que tal vez eran normal de la edad, tal vez. Puede ser. No tanto como para no hacerla, pero no como para no hacerla tan frecuente, digamos. Ok. Y una cosa, ellos tuvieron libertad también en hacer lo que ellos me decían, mami, yo quiero ir para tal lado. Perfecto, vamos a tal lado. Claro, sabiendo las condiciones, quiénes van, la mamá de quién, la casa de Exacto. quién. ¿Con quién todo va a eso. manejar? Bien, eso para mí, parece que yo tengo un trauma, pero la carretera yo le tengo pánico.
No, pero es que usted y mi mamá, yo no sé por qué no son mejores amigas. Mami, tú estás escuchando, porque aquí está tu gemela, ustedes la separaron al nacer. ¿Y cómo fue eso? Yo le tengo pánico a la carretera y el saber quién va a manejar, para mí es una tranquilidad. Que va no. Yo prefiero, mijo, que tú manejes. Yo prefiero que tú manejes, de verdad Eso te fue lo digo. después, porque yo la primera vez que cogí carretera fue en Condío, eso sí. Ah, sí. Porque tenían un miedo con que yo cogiera la carretera y yo, pero tengo que aprender. Entonces me fui para Juan Dolio, que era cerquita, y después que llegué y todo, como a los par de días le dije, tú sabes que fui yo que fui manejando. Entonces ahí ella fue soltando como, Pero ¿entiendes? hasta el sol Porque- de hoy, di la verdad. Hasta el sol de hoy, yo la mujer que soy con 2 muchachos, yo tengo que llamar y decir, llegué y no Sí, llegué. Claro. totalmente, claro. Claro. Cada vez que ellos salieron, ay, sí, mami, se me olvidó decirte que llegué. Vayan con Dios y con la Virgencita. Llegaron, salieron. O sea, yo voy todo el trayecto hasta que esa comunicación no me llegue, ya sea que se vaya a Europa, la suerte que ella se está yendo con internet en Europa, en esos viajes tan largos. Pero de verdad, hasta que no me llegan, yo no estoy tranquila. Igualmente, ellos decían que yo me dormía. Mami, te dormías. Sí, pero uno dormita realmente, Roncando. sí. Mami, por Dios, te dormía. A veces ni te acordaba que yo fui y iba a abrir la puerta de la habitación. Pero la Eso le verdad pasa a es que- todas. Mami dormía en la sala. Ah, no, mami no llegó a No, eso. Mami yo dormía en llegué la a eso. sala, pero ella se dormía. Y así me dijo que yo no estaba durmiendo. La mamá de una amiga dormía en la cama de la amiga para que la tenga que despertar para irse. Yo no llegaba tanto, pero uno hasta que no siente eso, Sí, sí. entiende, uno no duerme tan tranquilo porque saber que tú estás ya tus hijos están en tu casa. Pero ellos tuvieron la libertad de ir donde quiera. Sí les decía, no me diga mentira, porque si yo me entero de la mentira, para mí la traición es peor. Es peor. No, es que había un librito en aquel tiempo. Y que no vienen con un librito bajo el brazo, pero yo siento que es el mismo librito. No, yo creo que cuando somos madres conscientes vamos a seguir repitiendo. Igual tu hija va a seguir repitiendo lo mismo que tú le estás enseñando. Yo estoy repitiendo patrones de mi mamá. A veces yo me veo en el espejo y yo veo a mi mamá. Igual, mi mamá nunca me dijo a mí no, mi papá tampoco. No, entre comillas, o sea, tú no vas no por esto, sino una vez mi papá me dijo a mí que no y tenía toda la razón. Y era que la persona con quien yo quería ir estaba borracha. Y me dijo, por eso no los dejé ir. Entonces, como dice Giancarlo, uno entiende luego Claro. por qué nos dicen que no. Igual le decía a ellos con relación al tener cuidado con su persona, con lo físico. Por ejemplo, Giancarlo es muy arretado en hacer las cosas, no mide. Y cuando yo veo a veces videos, yo decía, ay, Dios mío, yo le escribo por atrás, pues yo sé que él no me va a contestar a un amigo que está cerca. Dile a Giancarlo, conchole, que yo le estoy hablando. Eso fue un video famoso que él se tiró de un tobogán. Y yo nada más vi a ese muchacho saliendo de ese tobogán, que se iba a ir, Iba a seguir derecho. que iba a seguir derecho, pero por su seguridad. Bueno, también ella es lógica su Preocupación. preocupación porque yo me llevo una puerta de cristal. A eso yo voy, o sea, me caigo, o sea, Giancarlo- tengo heridas, ¿verdad? Por todo el cuerpo. De guerra casi. Es de Sí, guerra. Claro, sí, de guerra. Pero Giancarlo joven, mi Carla Patricia por igual, si me dijo mentira, no te voy a decir, porque muchacho uno dice mentira, fueron 3 y las 3 las agarré. Te puedo contar, las 3 Mira, las agarré. yo quiero saber, Giancarlo, porque aparentemente tuvimos la misma crianza. Ujú. Yo quisiera saber si a ti te pasó que tu mamá te decía, porque mami, por ejemplo, mami no me decía, no te junte con fulano. Ella Ah, no me no, yo decía tampoco. eso. Ella chequeaba, porque en mi casa era igual el patio, todo el mundo Ujú. iba y mami era la que cocinaba y la que hacía de todo. Y mami me decía, mira, chequea a fulana, Ujú. chequéala. Como que hay cosas que no me cuadran. Y se iba. Señores, pasaban 2 semanas y algo pasaba con esa muchacha. Y yo, diache. Pero qué ojo biónico era que ustedes tenían. Era una cosa impresionante. Sí, es que uno se da cuenta realmente las actitudes de otras personas que uno por mi amiguita, porque jamás me lo va a hacer, pero uno ve un poquito más allá. Y cosa que me molestaba a mí cuando mi mamá me lo decía. Sí. De verdad te lo digo. Me molestaba. Diablo, mami, pero tú sí eres exagerada. Ella no es así. Ujú, Ajá. así mismo. Dale tiempo. Exacto. Entonces no sé si... No que yo recuerde, sí se armó un bobito una vez, porque una amiga mía estaba en su época metal y se puso unos ojos rojos Ay. para una fiesta y eso fue un poquito, tú sabes, un debate. Pero eso era, fuimos amigos por mucho tiempo. Digo, y ahora obviamente con cariño y todo, pero fue mi amiga del grupito de mis amigos porque tú sabes los prejuicios y la cosa de qué realmente
estaba haciendo esa persona más que vestirse así, ponerse esos ojos rojos. Ujú. Se dio cuenta de que era una muchacha de una familia, o sea, que Sí. estaba bien educada y todo, y ya soltó, pero sí fue una voz de alerta en ese momento, que tiene los ojos rojos como de gato. Giancarlo, esa... No, yo me enteré después. Ella Ah, me lo ya. dijo a mí, yo me enteré después. Ok. Yo me enteré después que ella conversó con la directora, que era amiga de ella también, y ella me lo contó después, que ella sí averiguó, a ver, dime de este Sí, grupo con el que se está claro. juntando. Dime de este grupo que se está juntando porque Porque uno yo era quiere nuevo, saber, yo llegué ¿verdad? nuevo al colegio ese año. Entonces, la primera fiesta que se dio, yo entré en septiembre, eso fue en octubre, ella sale con unos ojos rojos de gato, entonces ya tú sabes. ¿Y qué colegio es este? Y una pregunta, hay algo que también me llama la atención. Usted es educadora, es psicóloga, y tal vez Jan escogió una carrera que tal vez distaba mucho de, bueno, no sé si usted pensaba que él tal vez iba a estudiar lo que se estudiaba en ese momento, que todo el mundo estudiaba administración, mercadeo, derecho, y que él escogiera algo tal vez que distaba de lo que era tradicionalmente en ese momento. ¿En algún momento hubo algún tema de Jan no, Jan sí, o lo acepto, lo dejo? Yo nunca me metí en las carreras que mis hijos, ni los gustos tampoco, que ellos iban a decidir hacer. Giancarlo siempre le gustó el artitaje, desde chiquitico. Le gustaba tener un micrófono, desde los 4 años se aprendía el libreto del colegio, de una obra de teatro. No porque yo lo ponía, era porque él era así. Él podía aprenderse todos los papeles. De hecho, mi sobrinita era María y Giancarlo era el ángel en una obra. Y mi sobrinita Se paniqueó. se paniqueó, no abrió la boca y Giancarlo le dijo el libreto. Wow. ¿Me entiendes? Mary Jane, pero di esto. Ay, perdón, Mary Jane. La primita Bueno, Mary pero Jane. eso no es nada. Mary Jane, di Éramos esto, niños, él se teníamos como sabía. 4 años. Y él se destacó, que si era cantar, él cantaba, que si había que bailar, él bailaba. O sea, Giancarlo nunca le tuvo miedo a una cámara. No entremos en lo del canto, mami, que sabemos. Sí, yo le decía que él no cantaba hasta Me que... frustró. Exacto. Yo estoy viendo muchas similitudes que me están asustando. ¿A tú Pues también? yo me inscribí en American Idol y mami me dijo, mira, tenemos que hablar. Yo no creo, tú cantas muy lindo en el baño, mi amor, pero mira, y en el karaoke se te da genial. Ella se quilla que yo se lo digo, pero es de verdad. O sea, eso es un No, es traumita verdad. que está A ahí. lo mejor Una yo... cosita, a lo Pero tú mejor- te crees que cante, entonces yo inspirado cantando, creyendo que me la estoy comiendo, y en tu casa te dicen que no, me ha costado el cantar. Estoy aquí, amigo. Estoy aquí. No vamos a apoyarnos, amiga, Claro. porque no ha sido fácil. No, mira, y es más grande que yo. O sea, he ido soltando, pero es algo que yo sé que, como decía aparte, sé que hay un instrumento ahí en mi voz que pudiera explotar más y no lo hago tengo ese miedo todavía. Ay, no me haga caso, ya sigue cantando. No, ya, imagínate. Ya No, con relación a lo de las carreras, por ejemplo, mi papá le gustaba el arte. Mi papá era pintor innato. Digo yo que él no pinta, pero el arte lo lleva por ahí. Mi hermana es publicista y cuando Giancarlo me dijo a mí que quería estudiar publicidad, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y después de publicidad... No estudié más nada, man. No me he estudiaste hecho más maestría. nada, Ok. pero te fuiste por... mi tío era actor, se metió a teatro. De parte de mi papá también hay actores. Entonces no Claro. fue algo muy, o sea, No fue sorpresivo. No fue sorpresivo. No, Ok. para nada, para nada. Y yo para siempre nada. tuve muy claro que quería estudiar publicidad. En un momento pensé en medicina porque me obsesioné con Grey's Anatomy. Hasta que vi un episodio que había mucha sangre y dije, ay, no voy para allá. Me hubiera Pero fue extrañado si breve, hubiera fue dicho breve. medicina. Y uno de los recuerdos más lindos que yo tengo con eso de la publicidad es que mi tía me regaló de Navidad a mi madrina, que amo y adoro, que es la publicista. Ella me regaló el publisher de Microsoft, que era donde uno hacía invitacioncita y hacía que yo El quería. A mí Canva me de aquel tiempo. encantaba eso. O sea, me encantaba y eso fue uno de los, imagínate, yo tenía que como 10 años, 11 años. Y yo me ponía a hacer invitaciones para el cumpleaños, que tú sabes, me gustaba mucho el diseñar, siempre me gustó. Qué chulo. Y tenía a mi tía ahí, que para mí era la mujer más ápera del mundo. Cuando yo me acuerdo que yo fui niño a visitar a Chabón, que ella se fue a estudiar a Chabón allá en La Romana. Como era una persona que yo admiraba y quería como ser también, como ella. Y de hecho tengo en mi casa ahí colgado trabajo de ella de la universidad, que ella me regaló y lo tengo ahí como parte de la decoración de mi casa.
¿Qué tan importante fue para ti que tu familia, que tu madre, tu hermana, tu familia, tus tíos, también impulsaran y apoyaran eso en ti? Porque lo digo, no solamente porque haya hijos que estudien una carrera como que la gente la ve actor y todavía escuchamos que la gente dice se va a morir de hambre, eso Sí. no deja dinero. Pero ¿qué tan importante fue para ti ese apoyo y cómo tú sientes que eso también ha impactado positivamente en todos los resultados que ya evidentemente estamos Claro. viendo de Giancarlo? No, yo creo que es la base de todo, porque si tú no tienes ese apoyo en tu casa, en tu núcleo, es más difícil el lanzarte. Como mami dijo, ella nunca puso pero con la carrera, para nada. Sí, siempre fue como muy abierta a que yo tomara esa decisión basado en lo que yo quería hacer. Nunca en mi casa se impuso nada. Como sé de otros compañeros que sí se le impuso el tema de la medicina, tú sabes, el tema del derecho son carreras que en ese entonces, no sé si todavía pasa, espero que no, son como son forzadas, porque tú tienes que ser médico, porque aquí somos médicos, y es lo que quieres ser, por ejemplo, arquitecto. Pasa mucho, pasaba mucho en ese momento. Y amigos a la mitad de la carrera se salieron porque no les gustaba. O sea que tener ese apoyo es primordial. Y con el tema de las artes, ya como el teatro y eso, y las redes también, no solamente mami, sino mi papá también es el primero que está en todas las obras, el primero que está en todos mis eventos, el primero que está pendiente a todo eso, es mi papá. Y tener eso es un regalo y ojalá todos los muchachos que quieran incursionar en esto de las artes, tanto como la pintura, por ejemplo, me gustó mucho algo que me dijo una muy buena amiga hace unos meses, que ella puso a su hijo en pintura porque yo la alenté, porque vi una pintura de su hijo con 4 o 5 años. Yo dije, tienes que ponerlo porque es maravilloso. Maravilloso, Excelente. maravilloso. Y en esos días fui a una exposición en una plaza. Digo, estaba en una plaza y vi una exposición de una clase de pintura. Y le tomé una foto y se la mandé. Yo le dije, mira, belleza, que sí, que la puso y o sea, el niño pinta, yo no te puedo explicar. Entonces ella dice que gracias a ese comentario que le hice, como que pudo apoyarlo, pudo impulsarlo. Aunque no vaya a ser pintor, pero mientras tanto está pintando. Claro. Y eso no se ve mucho. Por eso cada vez que voy, por ejemplo, a las obras de Luis Marcel, que veo niños también en Q, veo como hay niñas y niños sobre todo, porque en niñas es un poquito más común, pero en los niños todavía existe esa, tú sabes, Ese prejuicio. ese prejuicio con la danza, con el teatro musical, y ver cuando esos padres no le importa y como que apoyan eso, eso es lindísimo. Y ojalá todos, el que está en sintonía y que vea esto, pues le sirva como de empuje de que si tu hijo tiene un arte, ayúdalo a desarrollarlo, tú no sabes. O una inclinación a cualquier Exacto, una profesión. inclinación a cualquier disciplina, Claro. digamos, porque no estoy hablando del teatro, pero el ballet, la danza, el hip hop, todo. Como que ayúdalo a que se sienta apoyado en su casa, no que tú le digas, no, te vas a morir de hambre. Es cierto que aquí en este país el actor tiene que buscar más cosas, el pluriempleo tiene que existir, pero que haga una cosa y que la otra la haga a la par, ¿entiendes? Y como que nosotros tampoco, no sé si sería una desventaja, vemos el factor monetario como algo muy importante. Sino para nosotros lo importante es cómo tú te sientas en lo que tú vas a desempeñarte. Mi hija me dijo, Carla Patricia, que quería estudiar odontología. Odontología, pero ¿de a dónde? Pero perfecto. O sea, uno dice de a No dónde. entendemos porque nunca te vimos con un diente en la mano, pero dale, Exacto. entonces. Y como que tampoco éramos muy asiduos a ir al dentista. Qué belleza, mami, Bueno. que tú digas esto. Vamos a decir la verdad, porque si estamos hablando de esto. En verdad, sí, mami, tú no me llevabas al dentista. No, exacto. Ay, qué fatal. Pero tiene Por razón buena, es que yo le tengo tanto terror pero ahí. tú tienes muy buena dentadura. Gracias a Dios. Bueno, pues la cosa es que Carla Patricia me dice dentista. Digo yo, bueno, pues perfecto. Odontología. Y de buena a primera me dice que va a estudiar psicología. Yo me quedé sorprendida. Fabuloso. Dale para allá. Que fue la ¿Entiendes? misma carrera que tú estudiaste. Que fue la misma carrera. Yo solamente le digo ahora, ella está conmigo en el colegio. ¿Tú quieres seguir con el colegio?
Dice que sí. Digo yo, pues perfecto. En mejores Y no manos. fue impuesto. No, para nada. Para nada, para nada. Ella por la tarde tiene sus terapias porque ella es psicopedagoga. Estudió una maestría, cosa que Giancarlo no fue en España. Mami, yo me voy para España. Fabuloso. Fabuloso. Vamos a buscar beca. Conseguimos la beca, mira, y se fue para ¿Tú España. eres la mayor, Lynn? La más chiquita. La más chiquita. Y mi hermano, igual que tú, no se fue y yo sí. Eso te iba a decir que eso pasa. Sí, sí. Como que en muchos de los casos de mis amigos, que éramos los mayores, como que no. Y si hay algo que te puedo decir que me arrepiento, es eso. Sí, mi hermano Sí, dice eso. De no Igual- haber vivido una Ujú. etapa afuera. Ujú. ¿Y Me qué arrepiento pasó como cuando, que me hubiese gustado. qué pasó con Carla Patricia? Irse a España, que fue allá que la hizo, sola, bueno, con unas compañeritas. Tampoco. Sí me dio miedo un poquito como llegar allá, con quién se va, porque yo no podía llevarla. Ah, pero había una mamá en el medio, pues perfecto, yo te la entregué a la mamá. Ujú. Después que ya estaban instaladas, feliz de la vida. Fueron 2 años donde yo no tuve pendiente que si Carla Patricia iba a su estudio. Un día tuvo que ir a emergencia y se va a poner Ah, mala. sí, ay, sí. Y lástima que no tenía visa, porque si no hubiera cogido el avión al segundo. Porque en eso sí yo le tengo miedo. Porque tanto le dije, no te vayas en bicicleta, porque tú tienes gripe. Mami, yo no tengo gripe. Llegó y no podía respirar, tuvieron que llamar a la ambulancia. Cuando la- ¿Qué? Así mismo fue cuando Mami, ella, ambulancia. para llevarla a la, Mm. bueno, Vamos a llamar a Se fue a Carla. emergencia. No sabemos si fue en ambulancia. Creo Bueno. que no, porque Vamos a llamar a Carla. todavía preguntarle. estuviésemos pagando esa ambulancia. no voy a tener su seguro. En ese tipo de cosas, sí, ahí yo. Pero después de ahí, a veces ella me hablaba, como tenemos tantas horas de diferencia, y yo, Carla, pero si mal no veo, aquí es tanto, pero allá son de madrugada. Claro, ella fiestó también, es Claro, parte del conocimiento. por supuesto. ¿no? A mí me recuerdo ahorita que ya estaba diciendo que hay veces que uno viene a entender los límites y a entender todas las cosas que le dijeron después. A mí me levantaban todos los sábados a lavar baño, a lavar marquesina, Ay, a yo lavar nunca le hice pecera, eso. Quéjate a ahora. lavar perro, todo eso. Bañarlo, pero si no, sí, Sí, pero sí. no era que Ay, quedara a las 7 de la mañana. Giancarlo. No. Mami, no bañamos los perros. ¿A quién? Mami, nosotros Mentira. bañamos a los perros. Él se quejó los otros días que lo escuché, que lo levantaban para ir a la pelota. Ay, horrible. A la- Eso es otra la también. pelota. Así como usted promueve cosas y va a alentar a su hijo, si usted se da cuenta de que es miserable su hijo cuando va a un sitio, sáquelo. Pero tú no duraste mucho. Oye, que no. Más de un año, los sábados a las 6 de la mañana, y detesto la pelota, no te cojo un bate ahora ni de relajo. Porque pero- no me gustaba, la detestaba. Era para que hiciera deporte, realmente. Y mis sobrinitos estaban ahí, era el momento. Horrible. Hoy en día hubiera sido pádel. ¿Ay, quién? Ay, Padre. hubiera sido padre, es verdad. Ah, bueno, que hiciera un El deporte, momento. pero ese deporte no me Claro. gustaba. Pero le decía que cuando yo comencé a vivir sola, oye, yo escuchaba esa vocecita y yo escuchaba, hay que tender la cama y yo no puedo salir de la casa sin haber fregado. Y mami estaba ahí y yo siento, porque después lo vi con otras personas con las que vivía y compartía, que no tenían esas costumbres. No. Entonces yo siento que mami después me decía, Y es la verdad. No, Usted nosotros tampoco teníamos esa costumbre. Tampoco. Nosotros no fuimos de que había que arreglar la cama antes de ir. O sea, nunca no se jodía con otra cosa, no con esa. ok, Obviamente, si se ensuciaba cosas en la noche, pues sí, fregarla y todo eso. Pero no era que mi cama había que arreglarla. Que de hecho, he escuchado personas que eso le ayuda como a organizar su mente en la mañana. Y me gustaría tener eso, pero no teníamos esa costumbre. ¿qué cosas sí son de tu mamá? Porque tú subiste un video en estos días eso, de que Ujú. recogiendo vasos o algo. Tú subiste un video una vez. Sí. Así como que tú decías, pero esto de mami. Y esa Ujú. recogedera de vasos y ese apaga las luces. ¿Qué cosas tú te has llevado de tu Muchísimas mamá cosas. que son reales de Jan? No, en general de hacer las cosas bien o que no la haga. O sea, el dar la milla extra en hacer las cosas. Suena cliché, pero sí, es eso. Y yo siempre hago lo cuento de que si yo tenía que hacer una maqueta, tú puedes jurarlo que entre las 3 mejores maquetas estaba la mía. Si yo tenía que hacer una cartulina, la única cartulina que tenía todo escrito a mano y los títulos escritos a mano y con colores y con fotos y con pie de foto era la mía. O sea, y lo he llevado eso a mi vida profesional también y en la universidad también, o sea, lo mantuve y lo mantengo todavía. De escribir de hacerle líneas con regla a la cartulina,
yo mismo, escribir todo con lápiz, luego pasarle el marcador y luego borrar. Ah, tú no eras el que escribía República Dominicana. No, porque si quedaba mal había que hacerlo de nuevo. Entonces, no era de que pegar. En mi casa nunca se imprimió de encarte y se pegó. No, se pegaban las fotos, pero todo el texto había que escribirlo. Como que con esas cosas sí te puedo decir que... No, y en la organización de la casa. O sea, mi casa siempre estaba organizada, tú eres muy organizado. Ah, sí, bueno. Recoger los vasos, aunque él los pone en el fregadero, sí. Esperar a la chica el otro día, yo no, o sea, yo lo fregaba. En mi casa no podía quedar nada sucio. Sí, no, pero después ya yo fregaba, sí, claro. Y ahora en tu me casa, gusta fregar. Y ahora en tu casa, ¿qué cosas tú te llevas de la casa de cuando tú estabas con tu mamá? Eso mismo, el tener la casa organizada, el que lo cojine, no dejar los cojines mal puestos, eso me pone grave. O sea, yo mismo no puedo. O sea, yo no me puedo ir a acotar si los cojines están mal puestos. Siempre los cojines bien puestos. La mesa bonita. La mesa bonita, sí, poner la mesa bonita. El ser buen host también. A mi mamá siempre recibían amigos y mami siempre fue como muy, muy detallista en eso. Y eso me lo llevé también. Que sobre comida y no que falte. Ah, sí. Ah, porque eso es otra. Sí, que sobre comida y que la visita se sirve primero. Cosa que en todas las casas no existe. Ah, yo me fui de fin de semana una vez con una amiga que comieron primero ellos y la visita después. No. Y hacían la comida contada. No se puede sentar. La otra amiga mía si la visita no está sentada, uno no se puede sentar en la mesa. La otra amiga mía y yo dijimos, cogimos el truco, fuego. Y nos servíamos porque nos quedamos sin nada. O sea, contar. Si éramos 6 personas, habían 6 rodajas de salami. Ay, no. Para el desayuno, full contar. Y no era por situaciones. No. Porque si hay situaciones, está muy bien, ¿eh? O sea, está muy bien que el control y que sean medidos totalmente. Pero no, en ese caso no era eso. Era simplemente que... Contado. Y no estamos diciendo que estamos bien tampoco en eso. Porque hay gente que nos critica y dice, ustedes son exagerados. ¿Entiendes? En cuanto a eso. Pero nunca se desperdició comida tampoco, no. No. A mí me queda un chin de mangú y yo lo guardo para mañana. Exacto, igual que yo. Yo no voto. Yo no voto nada. Yo no voto. Pero fíjese que yo creo que hay una generalidad, porque cada vez que tú subes ese tipo de videos, yo veo tanta gente que dice, esa es mi casa, esa es mi mamá, eso es así. Y tú sin darte cuenta estás promoviendo muchos valores. Gracias. Estás promoviendo muy buenos valores, porque yo siento, como tú bien dices, que a veces se está perdiendo. A veces se está perdiendo ser un buen host, a veces se está perdiendo que la visita se sirva primero, que esperar mira, somos 7 y hay 6 asientos, vamos a esperar que la visita se sienta, vamos a la silla, tú sabes. Y eso tú lo estás haciendo a través de los videos de una forma jocosa, graciosa, divertida, que la gente sin atropellar a nadie. Claro. Cosas sencillas que la gente no se da cuenta de lo importante que son. Por ejemplo, cosas como no le dé la espalda. O tú estás conversando con alguien, no le dé la espalda. O sea, cositas que tú dices, eso es algo de sentido común. No en toda la casa te enseñaron a eso. Claro. No en toda la casa te enseñaron a tener modales. A prestarle atención. A veces que tú llegas a un sitio y dices buenos días y no te responde nadie. En un ascensor, buenas, y se quedan callados. Ay, sí. ¿Entiendes? Como que todo va... La escuela hace su trabajo del colegio, pero la mayoría para mí radica en la casa. ¿Qué mensaje, doña Jessy, usted le deja a las madres dominicanas que tal vez escuchan, la ven personificada, que puedan tener esa relación con sus hijos de estructura, de límites, de amor, de vínculo, y que no necesariamente eso quiere decir que no es una crianza respetuosa, positiva, y que tal vez estamos dejando que los niños hagan lo que quieran? Ay, Carla Patricia me va a matar. Carla Patricia, esto es crianza respetuosa también, ¿oíste? Claro. Yo lo que creo es que realmente los límites deben de estar presentes. De una manera con amor. No ser permisiva porque me voy el temor de que mi hijo se va a frustrar. Usted está frustrado, vamos a llevarte a terapia. Porque también vamos a decir eso. Yo le digo a ustedes están frustrados porque vamos a ser claros. Yo creo que explicar el por qué tú dices tal cosa. A mí hay un refrán que dice Giancarlo que el de él es las cosas se hacen bien o no se hacen, y para mí es más sabe el diablo por viejo que por diablo. La experiencia no se improvisa. Tú puedes meter toda la pata, pero
si tú te das cuenta de esa metida de pata que tú diste, ok, no me dio resultado, vamos a hacerla de otra forma. Pero ser siempre mamá, ser siempre esa figura, ese paro, porque yo digo que nosotros somos los padres, porque tanto papá y mamá, en un juego de bolo, si tú tiras el bolo, la pelota, se te va a ir para un lado, se te va a ir para el otro, si no la entras por el carril derecho del medio. Entonces, papá y mamá están ahí para decir, esto es lo que va. Me fui de este lado, esto es lo que va. Pero estar siempre ahí presente en cada etapa de los muchachos. Y cuando hay que decir que no, hay que decir que no. Cuando hay que decir que no, es no. ¿Y Usted por no qué va. el no? ¿Y por qué el no? Y por supuesto, nada de agresividad. Me aculpo que soy más bocona, de físico no, pero más bocona, que también es una forma de agresión. Pero me he controlado. Sí. No me voy a justificar en una totalidad, pero también uno refleja, como yo te dije al principio, de una casa grande donde éramos demasiado, teníamos que hacernos sentir. Me he controlado, ahora que tengo mi nieto, del cual amo con locura, y es definitivamente un amor completamente diferente, porque yo lo veo desde el punto de vista de abuela, donde puedo opinar, pero hasta un cierto punto puedo opinar. O no opinar, pero más o menos decir algo. Claro. Carla, yo creo que, ¿tú entiendes? Escucho tanto a papá y a mamá y digo, wow, sí, tienen razón ellos y no la mía. O sea que constantemente se aprende y ser siempre mamá, aunque nuestros ojitos se apaguen. Jan, ¿con qué tú te quedas de tu infancia, de tu crianza? Porque tú estás del otro lado y estamos viendo frutos maravillosos. Creo que todo el que te conoce sabe que eres una persona respetuosa, que eres una persona estructurada, Gracias. organizada, exitosa, que no eres un delincuente, como mucha gente dice, que si no te dan pela va a terminar en la cárcel. Entonces, ¿qué tú le dices a esa persona de qué tú te quedas con tu crianza? ¿Qué agradeces de ella? Agradezco esos límites, como te decía, que aunque, repito, en ese momento no eran bienvenidos los límites, no eran lo más lindo del mundo para nada, pero sí esos límites y esa formación de mi casa es lo que me ha hecho el hombre que soy hoy. Y también tener unos papás muy presentes en, como decía mami, a veces hasta de más, y lo que ella dijo ahorita es cierto. Llegué a decirle, mami, no tienes que ir a todos los paseos. Espérate. Pero qué lindo cuando iban a esa velada. Sí. Y tú lo veías yo ahí hice en un el cuento, yo hice un público. cuento hoy de una amiga que se puso a llorar en un acto de sexto porque su mamá no fue el Día de la Madre. Y también lo vi en Envidiosa, la serie que hablaba de eso. El estar presente es lo más lindo que usted puede hacer con su estar presente. Y los límites, yo soy de lo que pienso que también el niño pide los límites. No soy experto en la materia ni nada, pero veo a mis sobrinos y me doy cuenta que un niño pide límites y los necesita también. Entonces te diría que sí, eso. Y que que hayan apoyado cada uno de mis sueños también es muy bonito. Qué lindo. Gracias por acompañarnos. Para mí, A ti. honrada de que hayan estado aquí, que hayan formado parte de esta segunda temporada titulada Criando con Intención, justamente para eso, para soltar esos mitos de que cuando hablamos de una crianza respetuosa, positiva, consciente, todos esos nombres y apellidos que le hemos puesto, que estamos diciendo algo que no es, que es que dejen a los niños que hagan lo que quieran, que no se les puede decir que no se le ponen límites, todo lo contrario. Yo particularmente soy abanderada de la crianza tradicional. Claro. O sea, más en el fondo que en la forma. Pero Claro. todas esas tradiciones, esos valores, esa educación de la que hablábamos ahorita, tiene que permanecer. Comer juntos en la mesa, hablar, juntarnos, salir, compartir. Porque yo siento que eso se está perdiendo mucho con esta vorágine de rapidez, de redes sociales, de tal, y la familia a veces anda como muy dispersa. Y eso que tú mencionabas de la presencia, del vínculo, eso se tiene que mantener. Yo quisiera decirte algo. Mira, eso que dijo Giancarlo de que nosotros
Carla vive en su casa, Giancarlo en su casa, yo en la mía, que, mami, vamos a comer el viernes. Ah, sí, no podemos ir un viernes donde Giancarlo, un viernes donde Carlos, un viernes en mi casa. No podemos 2 veces al mes, pero nos vemos 2 veces al mes. Y para nosotros cuando vivíamos los 4, los sábados era sagrado ir a comer. Y los domingos donde mi mamá también sagrados. O sea que el vínculo de familia no puede perderse. Independientemente de que haya tantas actividades, no se debe perder, ya sea en la mañana, un desayuno, en mi casa. En que cada casa es diferente también. Claro. Como que no quererlo hacer todo igual que el otro. Porque, por ejemplo, como en mi casa comíamos juntos. Comimos. Todos los días. O sea, de lunes a viernes, todos los días comíamos juntos. Pero hay otra casa que cenan juntos. Exacto. En mi casa no. En mi casa cada quien cenaba lo que quería. Y en su habitación o abajo, o sea, no teníamos esa dinámica de cenar juntos. Sin embargo, el comer todos los días. Pero había un momento Pero un había un día momento, que claro, y el todos comer juntos los sábados, y Ujú. ir donde mi abuela, todo eso, sí. Como tener ese momento familiar, como que es importante. Claro. Yo siempre digo que qué va a pasar cuando tus hijos ya no necesiten el techo, la comida, el colegio, entonces la relación donde queda, cuando ya cada uno está en su casa. Ahí Entonces, es que debemos de velar precisamente claro, que Claro, no se pierda. buscar esos momentos. pues eso mismo es lo que deseamos para todos ustedes. Esperamos que este episodio les haya servido, les haya educado, les haya informado y sobre todo que les haya inspirado a mantener esos valores familiares, esa crianza unida y presente que necesita la familia dominicana. Gracias. A Siempre. ti. Gracias a La ustedes orden. por su testimonio y a ustedes por su sintonía. Nos vemos el próximo miércoles. Cada miércoles un episodio nuevo de Madres Reales Podcast en su segunda temporada. En todas las plataformas digitales y en redes sociales, @Madres Reales Podcast y Madres Reales RD. Hasta la próxima.